Ahora bien, nosotros debemos tener cuidado con algo que nos está separando, algo que nos divide. Y el ser humano no lo está teniendo en cuenta, que es lo que ocurrió en la Torre de Babel. El evento de la Torre de Babel es un evento clave para la humanidad, donde el ser humano tiene que aprender de que nosotros éramos uno, teníamos un lenguaje. Es decir, todos nos entendíamos, todos hablábamos el mismo idioma y recordemos que Adán, que es el padre de la humanidad, él recibió la profecía de que vendría un Mesías. Y Adán le transmitió esa profecía a su descendencia. Y luego Noé se lo transmitió a sus hijos. Pero luego, cuando llegan a la Torre de Babel, esa profecía se dividiría. ¿En qué? En los diferentes pueblos. Y ahí es donde Adán, la humanidad, se divide, se fragmenta. Se fragmenta en conceptos que son similares. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo con los pueblos que más o menos nosotros entendemos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay pueblos que son muchísimo más antiguos que los que vamos a decir hoy en día, sino que vamos a utilizar los que conocemos hoy en día para poder entender. Porque los pueblos que voy a pronunciar no son muy antiguos, son más que todo modernos. Los más antiguos ni siquiera los conocemos. Hablemos de los nórdicos. Entonces digamos que en la Torre de Babel había un solo concepto, pero cuando se divide, ese concepto se fragmenta, que era la profecía de que vendría un Mesías. Entonces los nórdicos, como tienen un lenguaje nórdicos, ellos tienen la misma profecía, sino que ellos llaman a Dios, que es Jehová nuestro Dios, de una forma y llaman a Jesús de otra forma. Para los nórdicos, Jehová nuestro Dios viene siendo ¿quién? Odín. Odín. Y Jesús viene siendo Thor. Viene siendo Thor. Padre e hijo. Entonces los nórdicos, en la confusión de las lenguas, se fragmentó la profecía y ellos son los mismos. Son los mismos. Por eso Jesús, él es Thor, el que nos dio la Torá. Recordemos que Jesús es el que calma las tormentas. Jesús, cuando estaba con sus discípulos en la barca, había una tormenta y él le dijo a la tormenta, silénciate, ten paz. Y la tormenta se calmó. ¿Por qué? Porque Jesús es Thor. Y Jehová nuestro Dios es Odín, sino que los nórdicos, como tienen otro lenguaje, ellos lo pronunciaban de forma diferente. Lo mismo pasa con los griegos. Los griegos, para los griegos, Odín era como otro dios y Thor era como otro dios. Entonces lo que ocurre es que para los griegos, Jehová nuestro Dios viene siendo Zeus, sino que como el lenguaje se dividió, cada uno pronuncia diferente. Y Jesús viene siendo el Prometeo o el prometido, Prometeo. Prometeo. Entonces, Jehová nuestro Dios viene siendo Zeus y para los griegos Jesús viene siendo Prometeo, que es el prometido, el que se prometió desde el principio. Entonces, como en la Torre de Babel se confundieron las lenguas, la profecía también se fragmentó. Luego tenemos a los egipcios y decimos que los egipcios, Egipto, Egipto, Jehová nuestro Dios viene siendo el Jeca, el Jeca, y Jesús viene siendo Osiris. Entonces, el Jeca. El Jeca significa la energía creadora y Jehová nuestro Dios es la energía creadora. ¿Por qué? Porque él es el jeque de las 12 tribus, de las tribus de los cananeos y de las tribus de Israel. Él es el jeque. Por eso él divide a su pueblo en tribus como si fuera un jeque. Y Jehová nuestro Dios es el jeca, la energía creadora. Y Jesús vendría siendo Osiris. Osiris. Osiris.
Por eso todos los pueblos, sin darse cuenta, estaban adorando a Jehová nuestro Dios y a Jesús sin darse cuenta. El problema fue Nimrod, que construyó la torre de Babel y hizo enojar a Dios, y él que hizo fragmentó el lenguaje y fragmentó la profecía. Y la profecía hizo aparecer muchos Mesías, pero siempre estamos hablando de qué? Del mismo Mesías. Entonces Jehová nuestro Dios en Egipto, tú lo puedes averiguar, en Egipto el Jeca era como el Dios supremo y Osiris era como el enviado de él. Y por eso Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo, Osiris. Lo mismo pasa con los cananeos. Los cananeos eran los que estaban antes de los hebreos, mucho más antiguo que los hebreos. Y los hebreos estaban esperando a Melquisedec. Y Jesús es el mismo Melquisedec, tanto que ese es el nombre original de Jesús, antes de llamarse Jesús. En el cielo, a él lo conocen como Melquisedec. Ese fue el nombre con el que él se le presentó a los ángeles. Él no les dijo, hola, soy Jesús. No, él les dijo, mi nombre es Melquisedec y yo voy a interceder entre ustedes, los ángeles, y el amo, que es Jehová, mi Padre, ya que Jehová es el Padre de Jesús y él lo puso como sumo sacerdote. Por eso se dice en la Biblia que Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y los cananeos conocían a Jesús él, como él, o como Elohim. Es realidad. Entonces vemos de que hay una fragmentación de la profecía y esto nos puede llevar incluso a pelear entre nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los pueblos peleaban cuando tenían al mismo Dios. Incluso los de la India les ocurre lo mismo. Decimos que el pueblo hindú, ellos dicen Brahma es el mismo Jehová. Brahma es el mismo Jehová. Sino que como dicen un lenguaje diferente, ellos lo pronuncian de forma diferente. Entonces, Jehová es el mismo Brahma. Y Jesús es el mismo Shiva. Por eso Shiva tiene una variante que se llama Krishna, que es el mismo Cristo, que es el mismo. Y Jesús también es un destructor. ¿Por qué? Porque él crea el mundo, pero Jesús es el único que puede destruirlo. Él no le permite a Satanás tocar su creación. Satanás tiene que pedirle permiso a Jesús para hacer cualquier cosa. Tanto que las trompetas del Apocalipsis van a sonar no porque Satanás quiera castigar al mundo, sino porque es Jesús el que va a castigar a la humanidad. Porque Jesús también es un destructor. Por eso, Shiva en el mundo hindú viene siendo el mismo Jesús. Por eso tiene una variante que se llama Krishna. Krishna. Entonces vemos de que como la humanidad se dividió, la profecía también se fragmentó y generó muchas variantes de Jesús. Y lo que ocurre es que los que recibieron originalmente al Mesías, ¿quiénes fueron? Los hebreos. La profecía se cumple originalmente con los hebreos. Los hebreos son los que reciben a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre original. Y el nombre original de Dios es Jehová. Jehová. Y los hebreos reciben a Yeshua Hamashiach. Y él es el verdadero Mesías. Porque los egipcios solamente tenían la sombra, que es el nombre. Diciendo, no, es que como la profecía se dividió, se fragmentó. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo contigo. Digamos que tú eres una persona que vas a reunirte con una familia. Pero resulta y pasa que esa familia empezó a pelear y todos se separaron. El esposo se separó de la esposa y dividieron la familia. Entonces ya no es una familia, sino que es un matrimonio que está separado. Y unos viven por un lado y otros viven por el otro. Y resulta y pasa que cada uno tiene su lenguaje diferente. Entonces tú cuando vas a reunirte con esa familia, que suponía que era una, ya está que dividida, ya hizo familias. Entonces tú cuando se le presentas a esa familia dicen, no, es que ustedes me invitaron. Y ellos dicen, ¿y tú cómo te llamas? Tú le pones un ejemplo, digamos que tu nombre es Luis. Ellos sabían de que Luis iba a venir, pero solamente uno de ellos dice, venga, si nosotros, yo me acuerdo cuando éramos uno,
iba a venir uno que se llamaba Luis, pero los demás te pusieron otro nombre. ¿Por qué? Porque al dividirse, cada uno quiso ponerte un nombre diferente. Y eso es lo que ocurre con los pueblos. Entonces, tú te quedas con el que te reconoce, con el que te dice, no, Luis, claro, ven, sigue porque te estábamos esperando. Pero los demás dicen, no, es que nosotros estábamos esperando a Luca, pero Luca suena igual a Luis. Otros Luis, otros Lucian, y son diferentes nombres similares. Son diferentes nombres similares. Entonces, debemos entender de que al final Lucas se queda con el que lo reconoce. Los demás que hicieron se fragmentaron. Se fragmentaron. Era una familia, pero se fragmentó en diferentes y cada uno tomó un lenguaje diferente. Cada uno tomó un lenguaje diferente y eso puede confundir, incluso llevarnos a pelear entre nosotros cuando estamos hablando en diferente lenguaje, pero que estamos apuntando a lo mismo, que es a Jehová nuestro Dios y a Jesús. Es realidad. Entonces debemos entender que nosotros, incluso los chinos, también les ocurre lo mismo. Ellos hablan del dragón rojo y Jesús también es un dragón que pelea contra Satanás, que es otro dragón. Jesús es conocido como el dragón rojo. Jesús es conocido como el dragón rojo. Y Satanás, el dragón antiguo. Por eso Jesús siempre permanece y él también tiene la figura de un dragón. Jesús tiene la figura de un dragón o de eh, una ave emplumada, Jesús. Porque recordemos que eh, Moisés escribe un poema donde le dice a Israel de que Dios los guió como un ave, como un ave. Entonces, a Jesús se le hace referencia también como una serpiente. Recordemos que Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y recordemos que Jesús fue la serpiente que peleó contra la serpiente de los sacerdotes de Faraón. Recordemos, Moisés botó la vara. Esa vara representa a Jesús, que es una serpiente, que es una serpiente. Y Satanás tiene otras serpientes. Y esa serpiente se devora a las otras, que es Jesús. Por eso Jesús también se representa como el dragón rojo, el dragón rojo. Por eso los chinos también de alguna otra forma están adorando a Jesús, sino que no se dan cuenta, no se dan cuenta. Es realidad. Entonces debemos entender de que donde hay más claridad o iluminación del asunto son los hebreos. Los hebreos. Que hoy en día tiene más claridad quién es, los cristianos. Los cristianos saben reconocer más a Jesús, tienen una relación más íntima con Jesús porque han adorado por mucho tiempo a Jesús. En cambio, los judíos, su vista se ha oscurecido mucho porque ellos no han servido a Jesús correctamente. Entonces, cuando nosotros entendemos el relato de Babilonia, de la Torre de Babel, podemos entender por qué aparecen tantas historias similares a las de Jesús, la de Osiris, la de Thor, la de Shiva, la de Prometeo. Tantas historias similares a Jesús. ¿Por qué? Porque la profecía se fragmentó desde el momento en que Nimrod construyó la Torre de Babel y Dios decidió confundir las lenguas, ya que cada uno se llevó la profecía y le puso el nombre al Mesías como ellos querían. Pero quien recibe originalmente el Mesías son los hebreos. Ellos son los que reciben al verdadero. Debemos entender eso. Génesis capítulo 11, versículos del 6 al 8 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Al principio nosotros éramos uno y teníamos una profecía de que iba a venir un Mesías y que tocaba, la misión de la humanidad era construir un mundo para el Mesías, para que Jesús reinara. Esa es la misión de el hombre en la tierra, construir un mundo para que Jesús reine. Esa es la misión con la que Jesús nos creó. Y dice, y Dios Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Entonces, hablamos que un solo lenguaje. Todos nos podíamos entender. Todos decíamos, no, estamos esperando a quién? A Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, que él se va a manifestar en el tamaño de nosotros. Todos estaban esperando eso. Todos sabían de que el Mesías se iba a llamar como Melquisedec. Y dicen, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, Nimrod,
vamos a borrar todo esto aquí y vamos a señalar a Nimrod, porque Nimrod es un personaje que hoy en día la humanidad no lo entiende, ni comprende, ni siquiera los historiadores, como Flavio Josefo, conocen la verdadera historia acerca de Nimrod. Es realidad. La historia de Nimrod es muy importante porque la gente normalmente piensa que Gilgamesh o Nimrod es un varón blanco, pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Nimrod es un cusita y los cusitas pertenecen a la tribu de los negros, donde todos son negros. Y es muy extraño ver una persona blanca entre los cusitas. Y Nimrod era un varón negro y él vino a ser el primer poderoso en el mundo. Por eso el primer poderoso en el mundo fue un varón negro, Nimrod. ¿Por qué yo les hablo de Nimrod en este momento donde estamos hablando del tema de manifestación, el tema de activar los poderes para que el hombre se vuelva un dios? Porque lo que ocurre es que Nimrod era un dios. Él tenía super fuerza, él tenía poderes. Las historias que cuentan acerca de Gilgamesh son correctas porque él tenía poderes. Él era un dios. Dios le dio la categoría, Jehová nuestro Dios, y Jesús a él le dio la categoría de un Dios en el momento. Y él tenía super fuerza, es decir, si tú te ibas a enfrentar contra el ejército de Nimrod, lo más seguro era que terminaras perdiendo, porque él era muy alto y tenía mucha fuerza. Él podía acabar con un ejército él solo si quería. Era muy hábil en batalla. Es realidad. Por eso dice que Nimrod, él utilizó el poder que Dios le dio para pelear contra el Creador, que eso pasa muchísimo. Por eso Dios muchas veces te prueba, muchas veces antes de darte los poderes. Porque si Dios te da los poderes y tú empiezas a atacar al Creador, Dios mismo tiene que castigarte y te castiga conforme a lo que te dio. Como más te dio, más duro tiene que castigarte. Entonces por eso Dios prueba a la persona antes de darle los poderes. Entonces vemos de que Nimrod, las historias que cuentan de Nimrod es que él tenía super fuerza, era muy hábil en batalla. Y por eso dice que Nimrod era un hábil cazador delante de Jehová. Y la idea de Nimrod era construir la torre, ¿para qué? Para intentar matar a Dios. O bueno, él quería matar a Dios. Pero matar a Dios no se puede porque Dios, les puse el ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo soy Jehová. Entonces yo digo, ¿dónde voy a crear el universo? Pues voy a crearlo dentro de mí. Yo voy a contener el universo. Y tomo un glóbulo rojo mío, que es extremadamente pequeño, y lo transformo en un planeta y ahí voy a plantar a Adán. Adán está aquí dentro de mí, viviendo en un glóbulo rojo mío. Imagínate que un humano así de pequeñito se quiera enfrentar a mí. Yo le voy a decir, tú no puedes. Por más de que lo intentes, no vas a poder porque eres extremadamente pequeño. Y eso es lo que ocurre con Jehová nuestro Dios, ya que Jehová nuestro Dios, el cuerpo de Jehová es el universo. Y Jehová es la cabeza del universo. Él es extremadamente grande y estamos como si fuéramos en un glóbulo rojo de él y en el que vivimos y nos movemos. Entonces, en Nimrod quería matar a Dios, quería construir la torre. Dios no lo podemos matar por más de que lo intentemos, no podría morir, no podría, no podríamos porque somos extremadamente pequeños, pero Dios le vale la intención. Dios le dice, bueno, tú tienes la intención de matarme. Ah, bueno, yo te la valgo como la intención, con la mala intención que tienes en tu corazón. Cuando el poder de Nimrod venía directamente de Jehová. ¿Por qué? Porque él es la fuente de todo poder. Dios le cuenta la intención. Y dice, ahora pues descendamos. ¿Quién toma consejo con Jehová nuestro Dios? Que es Melquisedec, que es Jesús. Ellos dos toman la decisión de qué? De descender. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagina tú estando en la construcción de la torre. Allá cada uno pasa el ladrillo. Y tú dices, venga, es que ese que está allá me está trayendo el ladrillo, pero es que yo no le entiendo. Él me dice que abajo está pasando algo, pero yo no le entiendo. No, yo estoy cansado de trabajar con esa gente porque yo aquí no les entiendo. Y cuando yo escucho que otra persona que está allá habla y yo le entiendo, pues yo me acerco a esa persona.
Y el puesto de trabajo donde estaba, pues lo dejo. Lo dejo porque es que yo no entiendo, yo estoy aquí, pero no les entiendo. Uno aquí me habla un idioma y aquí otro me habla otro. Yo me empiezo a reunir con los que hablan la misma lengua que yo. Y eso fue lo que estaba haciendo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Cada persona se estaba desintegrando. ¿Y eso qué hacía? Debilita a Nimrod. Digamos que tú eres un rey y tú empiezas a perder gente de tu pueblo. Te debilitas como rey. Por eso Nimrod tenía el linaje de los reyes, los cusitas. Por eso la esposa de Moisés era una cusita, porque Dios le estaba dando ¿qué? El ADN de los reyes. Entonces, se empezó ¿qué? A desintegrar. Hay gente que le decía a Nimrod, Nimrod, es que yo no te entiendo. Yo no te entiendo. ¿Por qué voy a trabajar contigo si no te entiendo? ¿Qué me estás diciendo? Y se apartaban de Nimrod. ¿Por qué? Porque no la entendían. Y se iban con gente que hablaran su misma lengua. Decían, no, es que ya ese hombre no le entendemos. No sé qué pasó, pero apartémonos de Nimrod. Tenemos nada que ver con Nimrod porque no lo entendemos. Entonces, y como Dios dividió en muchas lenguas, eso fue una división total. Fue una división total. Esa realidad. Y cada uno se empezó a apartar diciendo, no, vamos a trabajar la tierra. Vamos a trabajar la tierra y la torre, pues, los que puedan trabajar ahí, pero como era una obra tan grande, se necesitaba mucha gente. Se necesitaba mucha gente. Y hay que decirlo, Nimrod tenía tanto poder que él llegó a influenciar en casi en la mayoría de la humanidad. Que Dios les dio la orden de que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Que esa es la misión, llenar la tierra. Entonces dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ninguno entendía el habla de su compañero. Tenía que esperar y reunirse con otra persona que hablara su mismo lenguaje. Y entonces Jack diciéndonos que no, yo no lo entiendo. ¿Para qué voy a trabajar con él si no lo entiendo? Es realidad. Y ahí también se fragmentó la profecía. Los que conocían la profecía, pues dicen, bueno, sí, yo escuché la profecía, pero ahora yo la enseño en mi lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre con, con la profecía? Se fragmenta. Por eso hoy en día también tenemos una profecía fragmentada. Incluso Jesús ya vino, pero tenemos la profecía de Jesús también fragmentada. ¿Por qué? Porque eh, los católicos tienen una forma de pensar de Jesús totalmente diferente a los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos piensan diferente a los mormones y los mormones piensan diferente a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan diferente a los del movimiento misionero mundial. Los del movimiento misionero mundial piensan diferente a los de la Pentecostés. Miren, Jesús ya vino y todavía la iglesia sigue fragmentada. Cada uno piensa diferente acerca de Jesús. Y es complicado, porque deberíamos tener un solo pensar acerca de Jesús. Esa idea todavía estamos fragmentados. Y dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué? Porque era lógico, tú no vas, por más de que tú digas, no es que yo quiero edificar esa ciudad, pero es que yo no entiendo, de verdad es que el jefe me habla y yo no le entiendo, no le entiendo y ya eso se vuelve cansón, de que una persona te hable y tú no le entiendas. ¿Cómo vas a trabajar? No vas a poder. ¿Por qué? Porque ahí había ingenieros, había de todo construyendo. Los que hicieron los planos, todo. Había gente subordinada y gente que tomaba las decisiones. Y ellos te hablan y tú dices, es que no te entiendo. Lo siento mucho, me voy. Voy a trabajar la tierra. Entonces, hay una fragmentación y eso también fragmentó la profecía. Y por eso aparecen muchas historias similares, incluso los mexicanos, ellos también tuvieron un encuentro con Jesús. Tuvieron un encuentro con Jesús. Por eso, Mexica, si tú investigas, los mexicanos al principio no se pronunciaba México, sino que se decía Mexica, la ciudad del Mexica, la ciudad del Mesías. Hoy en día lo transformamos en México, pero los indígenas no pronuncian, es decir, los que están hoy en día en México no son los originales, ya que México fue conquistada. Hay un cruce entre los colonizadores y los indígenas, porque los indígenas originales, ellos pronunciaban era Mexica, la ciudad del Mesías, y luego se transformó en México. Los que están hoy en día en México no son, no, por más de que digan, no, es que yo soy mexicano, 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 tú no lo eres, tú no lo eres, tú eres una mezcla, porque los verdaderos indígenas, ellos decían, era Mexica, la ciudad del Mesías.
¿Por qué? Porque ellos llegaron a encontrarse con Jesús, sino que ellos lo llamaban de una manera diferente. Creo que era Tenochtitlán, si no soy mal. Tenía un nombre de un Mesías que ellos estaban esperando, y el nombre de ese Mesías es el de Jesús, sino que es en el lenguaje de ellos. Es en el lenguaje de ellos. Entonces, como hay muchas lenguas, el nombre de Jesús se pronuncia de muchísimas formas. Incluso, hoy en día tenemos ese problema con el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema con el nombre de Jesús? En el español decimos Jesús. Todos decimos, sí, el nombre de Jesús es sagrado. Pero en el hebreo original se dice es Yeshua. ¿Quién tiene la razón? El hebreo, porque Jesús era judío, él nació y en el hebreo no se utiliza la J, se utiliza la Y. Yeshua, en el inglés se dice Jesus. Entonces vemos de que en cada lenguaje el nombre de Jesús se pronuncia también diferente. En inglés se dice Jesus, en español Jesús, en hebreo Yeshua. ¿Ven? Por la fragmentación de las lenguas. Entonces nosotros debemos entender de que el nombre original de Jesús es Yeshua y su nombre sacerdotal es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo.